vamos a ver algo acerca, bueno, hacemos honor al Día del Trabajador. Bueno, antes de ir por lo pronto vaya abriendo en el libro de Salmos. Vamos a ver el texto que nos vamos a encontrar. Ya después les voy a decir bien la cita. Tenga presente el libro de Salmos. Mientras tanto, en esta fecha tan importante que, bueno, para muchos es el Día del Trabajador, damos gracias al Señor por los hermanos que están trabajando, que tienen su trabajo, otros tienen su oficio, pero en definitiva todos en algún momento trabajamos y servimos al Señor con nuestro trabajo. Sabemos que el trabajo es fundamental para cualquier persona. Para cualquiera de nosotros el poder trabajar es algo muy importante. El trabajo es una bendición para todos. Dios bendice a sus hijos, a la iglesia, dándole a cada uno de ellos un sustento, un trabajo, para poder sostenerse, para poder vivir. Dios provee el trabajo a sus hijos. Y también entendemos y sabemos que el trabajo también requiere esfuerzo, requiere preocupación, el trabajo requiere responsabilidad. Eso, digamos que lo sabemos, lo entendemos perfectamente. Ahora, hermanos, también sabemos que el trabajo, no sé si usted se habrá dado cuenta, pero el trabajo ha evolucionado muchísimo en todos estos años. Si nos ponemos a pensar hace 10 años atrás, como mínimo, no sé, pienso, hay trabajos que hace 10 años atrás no existían. No había, digamos, este tipo de trabajo. Y mire, yo hice una breve listita ahí de puntos. ¿Quién se iba a imaginar que hoy en día hay influencers? ¿Sabe lo que es eso? Esas personas que mediáticamente pueden influenciar a otras personas, las pueden ayudar, influencers. ¿Quién se le iba a ocurrir que hubiese un youtuber? Pues eso se ve mucho con los jóvenes, los más chicos. ¿Es youtuber? ¿Qué hace usted? Yo soy youtuber. Por ahí hablo con los chicos míos y me dicen, y es un lenguaje, un léxico que por ahí no nos imaginábamos que lo íbamos a tener. Hay coach financieros, motivadores empresariales, programador de aplicaciones. Usted prende su celular y vio las aplicaciones. Bueno, hay gente que trabaja de eso, vive de eso. Era impensado. Hace 10 años atrás, totalmente impensado. Y así, hermanos, como hay otros trabajos que están en vías de desaparecer. Hay trabajos que van a desaparecer. Porque cambió la técnica, el sistema. Cambió todo, hermano. Fíjense, piensen en esto. Alguien que quiera estudiar mecánica y no sé si ese trabajo de acá a 10 años va a estar. Porque ahora ya la combustión ahora ya viene eléctrico, con electrónica, con esto, con aquello. Los que es esos motores a combustión ya prácticamente cada vez menos. Sin ir más lejos, ustedes saben que los canales de televisión están en vías de extinción. ¿Cómo puede ser? Porque hoy nadie mira televisión, solamente las personas de 60 años para arriba miran televisión. Después los de ahí para abajo es todo celular, es todo internet. Ya, por ejemplo, los canales de televisión van a desaparecer. La radio, hermanos. La radio ya en cualquier momento va a desaparecer. Ya hay trabajos que no los vamos a ver más. ¿Cómo ha evolucionado todo? Y es tan rápido, hermano, que no nos damos cuenta. Y
la verdad que en las personas de 40 años para arriba, y se le viene un poco la preocupación, ¿saben por qué? ¿Por qué es tan rápido la velocidad que todo cambia? Que las personas de 40 años para arriba, como que no les da el tiempo para adaptarse. No les da el tiempo para aprender lo suficiente, para ver otro tipo de trabajo, para ver otro tipo de oficio, para aprender. Se complica. Y muchas personas hoy en día están muy preocupadas porque no saben qué tipo de trabajo van a tener de acá a 5 o a 10 años. No saben cómo van a terminar. Les provoca angustia. Porque no se pueden adaptar a los nuevos trabajos que se vienen, hermanos. Los días pasan, el mundo se vuelve más exigente, más profesional, y si no tenemos la capacidad de aprender y de adaptarnos, quedamos fuera de competencia. Realmente esto es cruel en muchos casos, pero es como todo avanza. Y hay muchas oportunidades que se van perdiendo, ¿no? Muchas oportunidades. Ahora los cristianos están dentro de este contexto, porque decimos, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque se hace cada vez más difícil conseguir trabajo. Sobre todo en este tiempo de crisis, obviamente que no vamos a hablar de política, porque no nos interesa hablar de política. Pero hermano, cada vez se hace mucho más difícil poder conseguir un trabajo, poder obtener un sustento, poder económicamente resolver los problemas que tenemos, que nos surgen. Se hace cada vez más y más complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Hay hermanos que se están sosteniendo con una changa, apenas llegan a fin de mes. Tienen la presión, sobre todo cuando tienen familia, cuando hay hijos, cuando hay familiares a cargo, y se hace cada vez más difícil la situación económica. Hermanos, usted no hace falta que yo le explique demasiado. Usted va al supermercado y se quiere morir. Y dentro de todo, vemos como la mano de Dios nos provee y nos sustenta y nos ayuda. Pero hay otras personas, hermanos, que están en condiciones muy difíciles. Esta preocupación es agobiante, desesperante en muchos de los casos. Ahora Dios nos da un bálsamo de paz y de tranquilidad. Diga que tenemos al Señor. Y ahora observe. Usted tiene abierto ahí el libro de Salmos. Por favor, busque el Salmo 37. El Salmo 37, ¿todos lo tienen? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 25. Márquelo, téngalo como algo, como una joyita para su vida. Salmo 37, versículo 25, dice: joven fui y he envejecido. Fíjese lo que dice. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. Qué hermosa promesa. Qué hermoso que es poder descansar en este texto de la palabra de Dios. Aferrarse a esto. Fíjese, esto es voz de Dios para su vida, para mi vida. Acá esto lo escribe David, el rey David, que además era un salmista. Esto es una canción. Los salmos son canciones. Era el cancionero del pueblo de Israel. Y seguramente habrá llegado a los finales de sus días, ya era un hombre grande, viejo, y podía decir con total autoridad: joven fui, ahora soy viejo. En todos estos años no he visto, no conozco a un justo
que ande mendigando pan y que su descendencia también haga lo mismo. No lo he visto, dice. Dios se preocupa por aquellos que confían en Él y caminan en su justicia. Dios no los desampara jamás. Son promesas de Dios, hermano. Aférrese a esto. Queridos hermanos, ustedes, muchos de los que estamos acá, conocemos la historia de David. Ahora, ustedes se acuerdan, había unos parientes de David que está en el libro de Ruth, no lo vamos a leer. Pero había unos parientes de David. David sabía y tenía entre sus antepasados parientes que habían abandonado a Israel, ¿se acuerdan? Temerosos en tiempos de hambre, había una hambruna terrible. Y conocemos la historia de Ruth, de Noemí, de Boaz, que eran estos personajes de la palabra de Dios, que estaban en un momento tremendo en sus vidas, una hambruna terrible en toda la región. Estaban pasando un hambre tremendo. Pero ellos deciden dejar y abandonar a Israel. Decidieron abandonarlo y se fueron de Belén, porque ellos eran del lugar de Belén. Y decidieron irse. No quisieron seguir en ese lugar. Y decidieron abandonar. Y se acuerdan, ¿no? Cuando regresaron después de varios años desastrosos, se fueron a Moab, se fueron a otro lugar. Más hambre pasaron. Y más pérdidas tuvieron. Y esta historia, David la conocía muy bien. Después, cuando se acuerdan, ¿no? La historia, cuando Ruth vuelve a Belén, se habían dado cuenta de que los moradores de Belén nunca habían pasado hambre. Entonces, hermanos, vemos que todo aquel que se aleja de Dios, que se va de Dios, que dice, bueno, con mi propia fuerza vamos a ver si puedo resolver esta situación, los que se alejan de Dios para seguir su propio camino, estas personas, hermanos, se encontraron con problemas serios. Pasaban necesidades. Pero cuando volvieron al lugar, cuando volvieron a Belén, ahí se dieron cuenta lo grande que era Dios. Dios supo cuidar de los que confiaban en Él en tiempos de hambruna. Y así lo ha hecho siempre y así lo seguirá haciendo. Por más difícil que sea la situación que nosotros pasemos en nuestro país, por más difícil que sea llegar a fin de mes, pero queridos hermanos, Dios sabe suplir la necesidad de sus hijos. A sus hijos Dios no les hace faltar absolutamente nada. Los cuida, los protege, pero hay algunas condiciones que nosotros, hermanos, tenemos que ver. Y es lo que quiero desarrollar un poco. Porque ahí el Salmo dice, no he visto justo, un hombre justo. ¿Qué es eso? Porque ahí es bien clara la palabra de Dios. El Salmo dice, no he visto justo que ande mendigando pan, que ande pasando necesidad. Ahora, ¿quién es un hombre justo o una mujer justa? Y no estamos hablando de justificación, de lo que hizo Cristo en la cruz. No estamos hablando de eso. Una persona justa, un hombre justo, son aquellos que se sienten atraídos por Dios. Y a su vez Dios trata de manifestarse a través de esas personas. Son aquellas personas que Dios le resulta ser un imán poderoso, son atraídos por Dios. Son esas personas que buscan a Dios, que buscan su palabra, que buscan caminar correctamente, que
que buscan obedecer. Hermanos, este es un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que refleja el carácter de Dios, un hombre que camina en rectitud, que camina conforme a la voluntad de Dios, una mujer que camina también conforme a la voluntad de Dios. Esta es una persona justa, Dios lo ve así. Ahora, hermano, usted entra en ese término de la palabra de Dios. Reflejan el carácter de Dios. Una persona justa teme a Dios. Una persona justa ama a Dios. Una persona justa le obedece a Dios. Una persona justa adora a Dios. Una persona justa le sirve a Dios. Entonces, hermanos, vemos que cuando pone el salmista esta palabra, se transforma en un filtro en el cual, hermanos, nosotros debiéramos pasar por él. Es hora también de evaluar, hermanos, si realmente yo me estoy comportando, viviendo de manera justa delante de los ojos del Señor. Porque si vivo de manera justa y piadosa, este texto se va a aplicar a mi vida. Si no, no. Todos pensaríamos que esto es inalcanzable, pero no es así. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que caminaron justamente, piadosamente, bajo los ojos de Dios. Le vuelvo a repetir el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, tenemos que tratar de hacer todo lo posible, de ser hombres y mujeres que caminan de manera justa y piadosa ante los ojos de Dios, para que este texto se pueda aplicar. En definitiva, una persona justa tendríamos que decir que es una persona espiritual, que juzga todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, trata de agradar a Dios en todos los ámbitos de su vida, y no es una meta inalcanzable o improbable, está al alcance de todos los hijos de Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer, hermano, para tratar de ser una persona justa? Querido hermano, trate de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Esto lo hemos venido hablando durante bastante tiempo y lo hemos hablado los días jueves cuando estamos acá en la reunión de oración. Estamos tratando de enseñar a los hermanos que hagan lo posible de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Tome la decisión de agradar a Dios. Someta su voluntad a este propósito. Pero nosotros sabemos que el enemigo de nuestra voluntad son nuestras emociones. ¿Se acuerda que lo vimos el jueves pasado? Habíamos visto que el creyente, cuando se siente bien, cuando está bien, sí somete su voluntad hacia Dios. Cuando se siente bien, viene a la iglesia. Cuando se siente bien, ora. Cuando se siente bien, predica la palabra. Cuando se siente bien, sirve al Señor. Pero cuando se siente mal, hace todo lo contrario. Deja de venir a la iglesia, deja de orar, deja de leer, deja de servir al Señor. Porque ha mezclado las emociones de acuerdo a cómo se sienta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que separar nuestros sentimientos de nuestras obligaciones. A pesar de cómo estemos y cómo nos sintamos, nosotros debemos hacer el esfuerzo de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aunque me sienta mal,
aunque me sienta triste, aunque me sienta deprimido, aunque me sienta angustiado, aunque no me siento bien espiritualmente, igual tengo que venir a congregarme con los hermanos. Igual tengo que orar. Igual tengo que leer. Primer punto y muy importante, hermanos, es que pueda someter su voluntad a Dios. Sírvale a Dios sin condiciones. Esto también, hermanos, le va a ayudar muchísimo a que pueda ir transformándose de a poco en una persona justa y piadosa ante los ojos de Dios. Si usted puede, hermanos, trate de acompañarme en un texto de la palabra de Dios que está en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está antes de Mateo. Ustedes van a ir a Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Si ustedes todo lo tienen ahí. Versículo 16 en adelante. Malaquías 3, 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entonces, volvemos a leer. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Que esa parte a mí me conmovió mucho, hermanos. Dice: perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios ve a sus hijos que le sirven. Es un síntoma de que el hermano o la hermana está caminando de manera justa ante sus ojos. Servir a Dios es tremendamente importante. A veces no tomamos la consideración o el gran significado que eso significa. Pero servir a Dios es tan importante, hermanos. Eso nos ayuda, hermanos, a poder vivir una vida justa y piadosa ante los ojos del Señor. Anímese a servir a Dios. Anímese, entregue su vida al Señor para servirle. Dios lo rescató y me rescató para que le sirvamos. Y fíjense la consideración que tiene Dios con aquellos que le sirven, y es algo impresionante, hermanos. Dice: los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjense la sensibilidad de Dios, el amor de Dios para sus hijos que están dispuestos a servirle. Van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Es muy, muy importante, hermanos, que podamos tomar real conciencia y significado del servicio a Dios. Todavía nos cuesta mucho entender, nos cuesta mucho comprender. A veces, hermanos, los hermanos podemos entender las diferentes situaciones y momentos en los cuales nosotros pasamos, que a veces son difíciles y se nos complica a veces servir al Señor. Pero haga un esfuerzo. Ponga su vida al servicio del Señor. Póngalo. Dios lo va a ayudar muchísimo.
Y no tenga miedo de que si yo estoy sirviendo al Señor y si no, no voy a tener tiempo para trabajar o para ocuparme de mis cosas o por el sustento. No tenga miedo de eso. Porque no hay justo que ande mendigando pan. Dios le provee, le cuida, lo sustenta. También, hermanos, es muy importante, es un punto muy importante, no solo someter la voluntad al Señor, no solo servirle al Señor, sino que también es muy importante, es permitir que Dios nos discipline, nos corrija. A veces este punto puede ser un poco traumático, o en ocasiones es difícil de digerir, de comprender. Porque nosotros tenemos un concepto de disciplina a veces un poco erróneo. A veces es erróneo. Dios está siempre disciplinando a sus hijos. Siempre, 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 en todo momento está disciplinando Dios a sus hijos. ¿Qué está queriendo hacer Dios? Los corrige, los endereza, los encamina, los dirige, los pone sobre rieles. Hace lo posible para que no nos desviemos, para que no tomemos el camino equivocado. Así como lo es usted con sus hijos. Yo cuando le dice, no agarre esto, no vaya por acá, no siga por este camino, no haga esto. Y nuestros hijos no quieren saber nada. Pero, hermanos, así nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenos consejos. Imagínense Dios. Una persona justa y piadosa, hermanos, va a dejar que Dios lo discipline, lo corrija, lo instruya. Es necesario, hermanos, a veces bajar un poco la guardia. Debemos dejar de estar un poco a la defensiva, y hay que permitir, hay que ser permeables a que Dios pueda obrar a través de su palabra y con todo su poder. A veces no nos gusta, hermanos, que Dios nos diga, mira, esto está mal, debe ser corregido. Dios es el primer ejemplo de trabajador. Hoy estamos hablando acerca de el trabajo, ¿no? Y Dios es un gran trabajador. Y Dios está trabajando en su vida incesantemente. Todos los días, usted cuando se levanta hasta que se acuesta, Dios está trabajando. Trabaja en usted, trabaja en su vida. Y Dios, hermanos, le va a disciplinar. Y Él tiene 3 maneras de poder disciplinar a sus hijos. Y eso es importante que usted y yo lo tengamos súper claro. Dios le va a disciplinar por la palabra de Dios. Dios le va a decir, esto no, esto sí, esto no. La palabra de Dios dice esto. La palabra dice cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. En la palabra dice cómo debo ser con mi esposa. En la palabra dice cómo debo ser con mi esposo. En la palabra dice cómo debo ser con mis hijos, cómo debo trabajar, cómo debo vivir, cómo debo... En la palabra de Dios está toda la información que nosotros necesitamos saber y que es útil para poder corregir, para redarguir, para instruir. La palabra de Dios tiene el poder para poder hacerlo. La palabra de Dios. Dios también nos disciplina a través de los hermanos, de la congregación, de la iglesia. Cuando usted viene a la reunión el día domingo, cuando usted viene el día jueves, cuando se reúne con las mujeres que se reúnen, los varones, los niños, esa persona que está hablando, que está enseñando, está de alguna forma disciplinando, está haciendo lo posible para que el hermano comprenda, entienda, se corrija.
Dios va a utilizar, hermanos, estos métodos. Y estos métodos son amorosos. Son agradables estos métodos. Pero también, hermanos, si no escuchamos la palabra de Dios y si no escuchamos la voz de los hermanos, Dios va a hablar a través de las circunstancias. Dios le va a hablar a través de las cosas que ocurren a su alrededor. Porque tenemos una vida. Nadie vive en Marte o en la Luna. Estamos rodeados de personas, estamos rodeados de cosas, estamos rodeados de acciones. Estamos sujetos a que si me equivoco me va a ir mal y si pasa esto va a pasar lo otro. O sea que estamos sí o sí dentro de un ámbito en los cuales cada cosa que hagamos mal traerá consecuencias. Eso es inevitable. Y hermanos, Dios habla a través de las circunstancias, de las cosas que nos ocurren, de los problemas que tenemos, de las dificultades, hermanos. Yo estoy seguro, ¿saben? Porque me pasa constantemente. Cada cosa que me ocurre externamente, algo Dios me está queriendo decir. Algo tengo que cambiar. Algo Dios me está mostrando que no va. Y todos muy en nuestro interior sabemos, y el Espíritu Santo nos habla, que algo hay que cambiar, algo hay que modificar. Cuando eso no ocurre, cuando no escuchamos ninguna de esas tres cosas, hermanos, por ahí Dios va a utilizar otros métodos que no vamos a entrar en detalle. Pero cuando nuestros hijos no entienden una vez, 2 veces, 3 veces, ¿qué hacemos? Enfrentamos la situación. ¿Ah? Saca la varilla el papá. Y es así. Y lo hace porque nos ama. Lo hace porque nos ama. Y queridos hermanos, estas son formas, maneras de poder llevar una vida justa delante de los ojos del Señor. Dios lo está invitando, hermano, a que transforme su vida a la imagen de Dios, que transforme su andar, su pensamiento, su vocabulario, su actitud, que cambie, hermano, cambie, sea transformado por el poder de Dios. Y eso es bueno y es beneficioso para nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, generar cambios y solamente vienen de Dios. Hermanos, Dios no desampara a sus hijos que caminan por la senda correcta. Dios jamás desampara a aquellos que le sirven. Por eso, hermanos, si usted está caminando de esta manera, ¿qué le preocupa? ¿Cuándo empiezan las preocupaciones? Cuando no estamos caminando de la manera correcta. ¿Qué le preocupa? ¿Está preocupado porque no llega a fin de mes? ¿Está preocupado porque no tiene trabajo? ¿Está preocupado porque lo puede perder si es que lo tiene? ¿Está preocupado porque hay situaciones que me están llevando, no puedo dormir, no puedo descansar, ando alterado? Cuando Dios está ahí, a una oración de distancia, a una oración de distancia, comience a caminar de manera justa y piadosa ante los ojos del Señor. El Salmo dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, y no se adormecerá el que te guarda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del Señor.
tiene ese valor agregado, podríamos decir. Tiene un plus, hermanos, que otras personas no tienen. Lo tiene a Cristo, lo tiene a Dios. Aférrese a Él. ¿De dónde va a venir su socorro si no es de Dios? ¿Quién lo va a ayudar? Hermanos, hay un salmo también hermoso, Salmo 111, versículo 3, dice: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, y ha dado alimento a los que le temen. Fíjense lo que dice el Salmo 111, versículo 5. Y Él ha dado alimento a los que le temen. Y este es el amor de Dios, esta es su fidelidad. Queridos hermanos, el poder de Dios no ha menguado para nada. Dios está dispuesto a socorrerlo, Dios está dispuesto a tenderle la mano, a poder ayudarlo en ese momento de soledad difícil, angustiante. Dios está dispuesto a hacerlo. Salmo 111, versículo 5, Él ha dado alimento a los que le temen. Y aquel que le teme a Dios, hermanos, me está hablando de una persona justa, de una persona que camina justa y piadosamente. Dice más el Salmo, no solo que no ha visto justo que esté pasando necesidades, sino que tampoco ha visto a su descendencia que mendigue pan. Se extiende más la bendición de Dios. Se extiende aún más. Y no ha visto ni su descendencia que mendigue pan. No ha visto a los hijos de estas personas que caminan con justicia, justamente delante de Dios, que estén como pordioseros, que estén como lincheras en la calle, mendigando. No los ha visto. Todos pensamos en nuestra familia y nos preocupa el futuro de ella. ¿Quién no se preocupa por los hijos? ¿Quién no se preocupa? Hijos, hijas, nietos. Todos en algún momento decimos, ¿qué va a pasar el día que yo falte? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para vivir? ¿Cómo va a ser mi hijo cuando... A veces le confieso, hermano, a veces le digo al Señor, Señor, dame vida hasta que mis hijos más o menos se defiendan, después hace lo que quiera conmigo. Y uno se preocupa. Todos nos preocupamos como papás, como mamás. Y hermanos, miramos a nuestros hijos y no sabemos el futuro que les espera, no sabemos qué va a pasar con ellos, no sé qué esposo va a tener, qué esposa van a tener, no sé qué trabajo van a tener, no sé cómo van a vivir, de qué van a vivir. Dios no solo piensa en nosotros, sino que también piensa en nuestros hijos y se preocupa por ellos y se va a ocupar de ellos. Estas son las promesas tan gloriosas de Dios. Por eso, hermano, invierta en vivir una vida justa y piadosa delante de los ojos de Dios. Porque eso no solo que le va a beneficiar a usted, sino que va a ser de beneficio para toda su descendencia, para sus hijos, para sus nietos. Dios lo va a bendecir, porque son promesas de Dios.
Y sus promesas son sí y amén. No podemos dudar nunca de la palabra de Dios. ¿O ha habido algo acá, hermanos, que no se ha cumplido? Bueno, sabemos que Dios es fiel y verdadero, que su palabra es inerrante y es absoluta. Su palabra es esto, su palabra es verdad. Esta es una promesa de Dios para los hijos que caminan rectamente. Dios quiere trabajar en nuestra familia, hermano. No solamente, nuevamente, Él es un trabajador que trabaja en su vida, pero también quiere trabajar en su familia. Dios quiere trabajar. Y, hermanos, no hay mayor gratificación que ver a nuestros hijos en los caminos de Dios. No hay cosa más satisfactoria, no hay algo tan hermoso de ver a nuestros hijos que alaban al Señor, que le sirven, que glorifican su nombre, que le honran. Hermanos, hoy la familia en sí está muy, pero muy atacada, muy destruida. Satanás ha hecho estragos, hermanos, en la familia. Las familias las ha desarmado. Y forma parte del plan de Dios, hermano. Dios es el creador de la familia. El pecado, la maldad, la obstinación, la desobediencia ha llevado a que muchas veces nosotros, hermanos, terminemos a veces derribando la obra hermosa que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan del libro de Josué? ¿Qué era lo que él decía acerca, siempre lo decimos, ¿no? Hay carteles y se ha tornado en una frase. Josué 24:15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué 24:15: si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Elvis Caballosa, dice que cuando aparece un pero es ahí donde hay que mirar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién es el que hace la punta ahí? Josué, la cabeza del hogar. Pero yo y mi casa. Si la cabeza del hogar no hace la punta, estamos hablando de familias creyentes, hermano. Y si el hombre no es creyente, la mamá tiene que decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después veremos cuando no hay creyente, cuando no hay hijos creyentes. Pero hermano, si el hombre no hace la punta, si no tiene la iniciativa el hombre, el varón, y estamos hablando del varón que conoce a Dios, y esta es una gran responsabilidad para todos los hombres. Si no hace primero el hombre, hermano, difícil que la familia siga. Difícil. Y de esto se trata, hermanos, cuando venimos con toda nuestra familia a la casa del Señor, cuando traemos a nuestros hijos, cuando los traemos a la iglesia y cuando servimos juntamente con ellos. Y esto se ha perdido, hermanos. Qué importante es cuando vemos familias, hermanos, que vienen con su esposa, sus hijitos, y sirven al Señor. Ponen su familia ante el Señor y se esfuerzan para que sus hijos también conozcan el camino santo y justo y puro que viene de Dios. Hermanos,
Es muy importante que entendamos esto, porque de esa manera nuestros hijos entenderán lo que significa ser un hombre y una mujer justa delante de los ojos de Dios. Poder transmitir estos valores, hermanos, es muy importante. Es muy importante. Integre a su familia al servicio de Dios. Yo a veces le digo la verdad, no entiendo no sé, venga papá y mamá vienen acá a la iglesia, pero los hijos no, los mando a otra iglesia. Porque los quiero cuidar, por si pasa algo. Me he encontrado con hermanos que dicen, no, los mando a otro lugar porque creo que es mejor. Ha pasado, hermano. Tenemos que cambiar ese concepto de los hijos por un lado y los padres por el otro. Eso no es sano para la iglesia, para ninguna iglesia. La familia entera, completa, tiene que venir a la casa del Señor. Los hijos tienen que ver a la mamá y al papá que adoran, que sirven. Los hijos tienen que ver cómo su papá está involucrado, cómo su mamá sirve a Cristo, sirve al Señor. Los hijos tienen que ver esas cosas. Y también tienen que ver las cosas malas. Tienen que ver también las desilusiones, que eso significa, para que estén preparados para el día de mañana. Así como debemos aprender las cosas buenas, también debemos aprender de las cosas malas. Hermanos, es importante que como familia podamos venir juntos a la casa del Señor a servirle. Cuando los papás son creyentes y tienen hijos, los papás tienen la obligación y la responsabilidad de criar a sus hijos con los valores y principios cristianos. Tenemos que trabajar para Dios como familia. Y eso, hermanos, como les vuelvo a repetir, se ha perdido. Los papás a veces no traen a sus hijos a la iglesia y le dejan esa decisión a los hijos. No querés ir, hijo. Bueno. ¿Qué debe hacer papá y mamá si los hijos son chiquitos? Venga, igual. Traemos igual. No, vamos todos. No podemos dejar que nuestros hijos chiquitas decidan si vengo o no vengo a la iglesia. No, hermano. Estamos hablando de creyentes, ¿no? Hermanos, si nosotros permitimos esas cosas, que nuestros hijos no compartan, que no tengan vida de iglesia, que no vengan, el día que ellos se emancipen, que se vayan del hogar, no pisan nunca más una iglesia. Por eso, hermanos, es muy importante, que como familia, hermanos, podamos venir a la iglesia a servir al Señor. El proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hermanos, esto de instruir no está hablando solamente que yo le lea la palabra de Dios y nada más. Instruye al niño en su camino significa instruirlo en todo. Instruirlo como siervo de Dios, instruirlo como esposo, instruirlo como esposa, instruirlo como trabajador, instruirlo en todo, no en algunas cosas. Instruye al niño, instruye en todo. Cuando son chiquitos, deben aprender, hermanos, a trabajar. Yo a veces discuto yo con él. No, que es chiquito, ¿qué chiquito? Tiene que aprender lo que es la responsabilidad, lo que es cumplir una obligación. Trabajen sus hijos. Hoy es el día del trabajador. Trabajen sus hijos. Trabajen sus hijos.
Si se la pasa todo el día trabajando y descuida a sus hijos, hermano, otro se lo va a criar. Se lo va a criar la calle, se lo va a criar la noche, se lo va a criar Satanás. Ponga énfasis, trabaje en sus hijos. Cuesta, hermano, cuesta. Cuesta mucho. Tenemos hijos chicos, cuesta, pero hay que trabajar en los hijos. Hay que hablar. Aproveche el momento de la cena cuando come. A Karina no se apaga el televisor y bueno, y a charlar. Y charlamos. Trabaje en sus hijos mientras tiene tiempo. Forme personas justas y piadosas que seguirán a Dios. Intégrelos a la iglesia. Esto, queridos hermanos, no es tarea ni del vecino ni del pastor, es suya. La responsabilidad es de cada uno, hermanos. Termino con esto, hermanos, y sé que no me quiero ir mucho por las ramas, hermanos, pero esto es necesario para que podamos entender lo que es una vida justa y piadosa y que Dios va a suplir todas las necesidades y nosotros obramos conforme a esto. Ahora, ¿qué hago si mis hijos no son creyentes? Porque ahora nos encontramos con la otra parte. ¿Qué pasa si mis hijos no son creyentes? Cuando conocí a Cristo cuando ya mis hijos ya son independientes, ya tienen su vida. No conocen a Cristo, no conocen al Señor. Dios llegó a mi vida en un momento en el cual, damos gloria a Dios. Sea cual sea, ¿no? El momento en que haya llegado Cristo. Cristo nunca llega tarde. Nuevamente, honremos el Día del Trabajador. Hay un gran trabajo por hacer. Hay que trabajar en la vida de nuestros hijos cuando no conocen a Cristo. Hay que trabajar. A Cristo, hermanos, no le vemos corporalmente. Nuestros hijos no verán a Cristo porque el Señor está a la diestra del Padre, Él no está corporalmente. Pero nuestros hijos pueden ver a Cristo en nuestros cuerpos, en nosotros. Y ahí radica la diferencia, hermanos. Yo puedo demostrar amor, comprensión, paciencia, puedo ser tolerante con mis hijos, puedo ser amigo de mis hijos, otros dirán puedo ser compinche con mis hijos. Puedo ser inclusive hasta un ejemplo moral, ser una persona honesta, trabajadora, una buena persona, darles un gran ejemplo. Como lo hacen muchos que no conocen a Cristo. Muchas personas que no conocen a Cristo también son así. Reflejar a Cristo, hermanos, es otra cosa. Además, hermanos, de demostrar todo esto y de vivir así, de demostrar amor, de demostrar comprensión, de demostrar afecto, todo eso que es necesario y lleva trabajo y es trabajo, no todas las personas, hermanos, reflejan a Cristo de esta manera, hermanos, temiendo a Dios. No todos temen a Dios. No todos le adoran. No todos adoran a Dios. No todas las personas obedecen la palabra de Dios. No todas las personas aborrecen el pecado. No todas las personas trabajan para Dios. Y esto es lo que hace la diferencia entre un hombre y una mujer justa y uno que no lo es. Buenas personas hay en todos lados. Buenas personas que le brindan amor y cariño a sus hijos hay en todos lados. Pero no en todos lados hay hombres y mujeres que teman a Dios, que amen a Dios, que aborrezcan el pecado.
que con sinceridad sirvan a Cristo con sangre, sudor y lágrimas. Esto es lo que deben ver nuestros hijos en nosotros. Y así se verán atraídos por Dios. Cuando ven algo que no se ve en todos lados. Eso es lo que atrae. Eso es lo que atrae. Eso es lo que nos atrajo a Dios. Fue eso. Querido hermano, yo sé que es una tarea difícil, pero esta promesa que hemos leído acerca del Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Aférrese a esto. Camine bajo los ojos del Señor. Trate de transformar su vida. Trate de hacer lo posible de caminar justa, piadosamente ante los ojos del Señor. Obedezca su palabra. Adore a Dios. Adórele. Sírvale con devoción, con pasión. Quite de lado las emociones que lo único que hacen es perturbarlo. Y sea objetivo. Vaya directo hacia Cristo, vaya hacia Dios. Aférrese a esto, hermano. Dios lo va a bendecir, Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir su familia y Dios va a bendecir a sus hijos. Cuando vean un cambio en nosotros, nuestros hijos comienzan a ver una gran diferencia. Y deje que el Espíritu Santo obre. Y Él va a hacer una maravilla extraordinaria. Va a ser el milagro único y tremendo de cambiar una vida. ¿Vamos a orar?